Saludos, bienvenidos amigos a otro programa más de Respuestas Bíblicas aquí en 3ABN, su amigo Daniel Scarone, para abordar este programa, y tengo este privilegio de tocar este programa que es tan importante y que nos encanta poder compartir con ustedes a través de este medio. Y quiero recordarles que, como siempre lo hacemos, que la persona más importante es usted, porque sin su participación no lo podríamos llevar a cabo. ¿Cómo es que usted puede participar? Se lo decimos en un instante. Primero queremos presentar al invitado de hoy, el pastor y doctor Eric del Valle. Bienvenido, pastor. Gracias por la invitación, estoy muy honrado. Amigos, recordándoles que sin ustedes es imposible continuar este programa. Por lo tanto, usted puede enviar sus preguntas, inquietudes bíblicas, especialmente. Recuerde algo, nuestro programa se llama Respuestas Bíblicas. A veces nosotros nos encontramos con algunos interrogantes y algunos correos electrónicos que no son con precisión respuestas bíblicas, y lamentablemente los tenemos que dejar de lado. Por lo tanto, ajuste su inquietud a el tópico que embarga todo nuestro programa, que es Respuestas Bíblicas. Y por favor, la dirección electrónica es la siguiente: rb, de Respuestas y Bíblicas, número 3 abnlatino.org, rb número 3 abnlatino.org, y envíe con su correo electrónico el interrogante, la inquietud bíblica que usted tenga, y con gusto haremos lo posible que esté a nuestro alcance hacer para poder responderle. Y por favor, no deje en su correo electrónico de indicarnos desde dónde usted sintoniza nuestro programa. Gracias por estar con nosotros aquí en 3ABN Latino. Pastor Eric, ¿cómo están? ¿Están bien hoy? Sí, estoy muy contento, me siento muy feliz. La hermosa oportunidad de poder compartir la palabra y llegar a muchas personas me llena de alegría. Lo veo, usted es un hombre simpático, amable, estaba incluso fuera de cámara, cuando la cámara aún no lo enfocaba, lleno de alegría, y me alegra que pueda tener buen talante el día de hoy. Gracias. Obviamente los amigos no saben si aquí en West Frankfort, en los estudios centrales de 3ABN, está lloviendo o si es el día, pero esperemos que usted esté teniendo un buen día mientras están contemplando este programa, donde quiera que ustedes puedan estar. Tenemos aquí algunas interrogantes, y la primera que nosotros tenemos es en relación con un tópico bien importante. Quizás antes de tocar el tópico, vamos a decir de dónde es nuestro invitado de hoy. El pastor Eric del Valle es oriundo de Puerto Rico, la isla del encanto. Él ya nos aclaró en un programa anterior que no es la isla encantada. ¿Sí, pastor? Correcto, se le llama la Isla del Encanto porque fascina la belleza que tiene, especialmente la fauna y la geografía que la compone. Cuéntenos un poquito, cortito, de Puerto Rico. Puerto Rico es la menor de las Antillas Mayores y la mayor de las Antillas Menores. Mide 35 millas por 100 de largo. Es sumamente montañosa en el centro, tiene una cordillera que va prácticamente de un lado al otro de la isla. La gente le gusta construir sus casitas mirando, por lo tanto, a los paisajes que rodea la isla. El mar, entonces, la vista al mar es permanente prácticamente. La vista al mar es para nosotros el símbolo de la totalidad y la máxima aspiración. Todos los puertorriqueños siempre soñamos con tener una casita cerca del mar, como yo llegué a tener una en Cabo Rojo, frente al mar. Wow, totalidad e infinito lo tienen cerca. Realmente, cuando pasé alguna vez, y de paso ustedes tienen uno de los grandes monumentos históricos del tiempo español, que se encuentra en todo Centroamérica, esa tremenda fortaleza. Prácticamente no sé si hay otra semejante en todas las islas del Caribe, y a mí me parece que es la más grande, especialmente en la zona antigua de San Juan. Quisiera mencionar. Se le llama algo. El Morro, y lo importante del Morro es que está conectado en el viejo San Juan a la ciudad colonial, que es una ciudad
que representa la influencia española cuando España vino a colonizar la isla. Así que se ha quedado suspendida toda esa zona en el pasado. En cuanto a arquitectura se refiere, las calles son de adoquines, se le conoce también como la ciudad de los adoquines azules. Y me quedé muy impresionado de ver el estado de conservación cuidadoso y detenido que le han dado a todo ese morro, como usted dice, a toda esa fortaleza cuyas paredes, murallas, son impresionantes. Eso debió haber sido inexpugnable. En su época, Sir Francis Drake trató de conquistar por esa zona y no pudo. Porque en algún momento, mientras caminaba por ese muro, por esa muralla y por lo alto de la misma, pensaba en cómo debieron haber sido algunas de las construcciones bíblicas de los tiempos pasados, prehistóricos prácticamente, y realmente cuando usted ve el tamaño, el volumen que tiene la muralla, lo bien construida, la solidez que tiene, debió haber sido algo totalmente inexpugnable en su tiempo ante cualquier fuerza adversaria que llegara hasta allí. ¿Cuánto tiempo debió haberse tomado para tener esa construcción? Ese dato no lo tengo conmigo. Alguna vez lo supe, pero en estos mismos momentos no me acuerdo. Lo que sí le puedo decir que entre la ciudad colonial y el Morro, la fortaleza, está la residencia presidencial. El gobernador vive en esa residencia que es una mansión colonial del siglo XVII. Qué hermoso, y realmente es muy hermosa la visión, la zona de acceso que tiene allí. Así que un saludo grande a nuestros amigos que nos están contemplando y familiares del pastor y doctor Eril de Valle que están allí en Puerto Rico. Vamos a ir ahora a nuestra primera pregunta. Nos viene de una zona muy, muy interesante, pastor y doctor, que es muy, muy linda. Es Panamá. ¿Ha estado en Panamá alguna vez? No he estado en Panamá. Panamá es un bello país. A veces uno tiene que tener cuidado en la manera en la que lo ubica geográficamente, porque en algún momento estuvo vinculado con Colombia y también algunos lo vinculan con Centroamérica. Sin embargo, cuando uno llega a Panamá, dicen Centroamérica y Panamá, lo cual deja de lado a Centroamérica, pero allí Panamá tiene posiblemente una de las ciudades que está teniendo uno de los crecimientos más extraordinarios, la ciudad de Panamá, y luego la zona de Chiriquí, prácticamente en la zona norte, es un bellísimo país y con una ciudad que está creciendo estruendosamente. Y tiene la zona del canal, una maravilla de ingeniería en la actualidad. Un gran saludo a los amigos de Panamá que están en este momento también contemplando y que justamente nos dan este testimonio. El hermano R. Telio nos escribe y dice lo siguiente: desde hace algunas semanas 3ABN Latino está siendo transmitido por la empresa Cable Onda Televisión y muchos hogares panameños estamos disfrutando de sus mensajes. Oramos para que continúen siendo parte de dicha empresa. Dios les siga bendiciendo grandemente. Gracias por darnos este testimonio que nos ayuda mucho porque podemos saber cómo estamos en nuestra sintonía en esa zona. La primera pregunta dice lo siguiente. Mi inquietud es sobre el capítulo 14 de Romanos. No he podido entenderlo bien. ¿Podrían darme una explicación sobre el significado de este capítulo? Quizás podamos leer acerca de este aspecto y allí en pantalla vamos a poner Romanos 14, Romanos con mayúscula y definitivamente poder entonces analizar algunos de estos aspectos que nosotros tenemos involucrados aquí. Adelante, Pastor Eric. Comenzando el capítulo 14, el versículo 1, lee de la siguiente manera. Recibid al débil en la fe, sin criticar opiniones, porque uno cree que se puede comer de todo, otro, que es débil, come vegetales. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come,
no contienda con el que come, porque Dios los ha recibido. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero se afirmará porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Versículo 5 y vamos a leer hasta el versículo 6. Uno da preferencia a un día más que a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su mente. El que observa cierto día, lo observa en honor del Señor. El que come, come en honor del Señor, porque da gracias a Dios. El que no come, no come en honor del Señor y da gracias a Dios. Es interesante este aspecto que nosotros tenemos aquí, porque algunas preguntas que se levantan o asocian a este texto con el sábado, y enseguida quizás vamos a ir viendo y quitar esa nube que la interpretación contemporánea le está poniendo. Quizás le propongo lo siguiente: tenga su Biblia, tenga su lápiz, papel y avancemos y ponga quizás la estructura de algunos de los puntos que vamos a ir avanzando. Los criterios de interpretación. Vamos a analizar el pasaje dentro del contexto bíblico y vamos a tratar de buscar una hermenéutica, es decir, una instrumentación de interpretación de lo más apropiada para dicho texto, y vamos a revisar las presencias y ausencias que se encuentran dentro de este pasaje bíblico tan importante de una de las epístolas, posiblemente de las más destacadas, del apóstol Pablo, porque está dirigida a la capital del Imperio Romano en ese tiempo, y vamos a observar los aspectos preponderantes que hay allí y luego configurar el análisis del texto a partir de las evidencias que surgen del texto, aclarando como otro elemento unos aspectos relativos a la eisegesis y exégesis. Adelante, pastor. Sí, nosotros empezamos a darnos cuenta que en ningún momento en esta porción de la Escritura, en esta perícopa, se mencionan palabras como Torah, mandamiento, etcétera. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en las implicaciones que vamos a hacer, porque a simple vista pareciera que el texto se está refiriendo directamente a ciertas acciones, pero la dinámica que Pablo está tratando aquí es un poco más compleja. Es interesante que aquí encontramos que daría la impresión, por contraste, que el apóstol está hablando de alguien que es fuerte en la fe y otro que es débil en la fe. Y en medio de esa configuración, digamos, lingüística, encontramos esa visión del apóstol Pablo. Pero desde mi punto de vista hay un elemento clave, y es lo que él plantea en el versículo 1. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para discutir sobre opiniones. Por un lado, encontramos que el apóstol Pablo les está indicando a los fieles que tengan una actitud de buena voluntad para aquellos que son débiles en la fe. Todavía no hemos entrado a distinguir quiénes son débiles o fuertes, pero inmediatamente establece el marco de la configuración en el cual la temática va a rondar: el dialogismon, las opiniones o los puntos de vista. Ese es el énfasis paulino. En esa primera sección, vamos a decir en la parte A del versículo número 1, en el capítulo 14, es que se encierra realmente toda la importancia de lo que va a ser la temática luego desarrollado durante todo el capítulo. Yo quiero decirles esto a nuestros amigos lectores y también compartirlo aquí con mi buen amigo y colega, el pastor y doctor Eri del Valle, y es lo siguiente: creo prudente indicar que aquí nos encontramos con que importantes hermeneutas dentro del sector de análisis bíblico y cristiano e importantes oradores han puesto en el texto
lo que en el texto no está. Lamentablemente, eso se encuentra en muchos comentarios bíblicos, incluso exegéticos. Por ejemplo, vamos a ir señalando algunos aspectos y por favor tome nota y quizás escríbalos. No está está lo siguiente. Voy a pasar por lo positivo primero. ¿Qué es lo que está? Lo que usted lee en el texto es lo que está presente. Está el débil en la fe, consecuentemente usted puede hablar de alguien que es fuerte en la fe. Hay días y diferencias entre día y día. Hay alimentos y abstención de alimentos, y hay tipos de alimentos. Uno come algo, el otro no come algo. Eso es lo que está presente en el texto. Y por lo tanto ahora nosotros vamos a ver qué es lo que no está presente en el texto, y este es un aspecto interesante. La palabra sábado, por ejemplo, no está presente en el texto. Y quiero decirles también a nuestros amigos evangélicos y católicos que el texto no hace referencia tampoco al domingo. Por lo tanto, sábado y domingo no están presentes en el texto. Si alguien trae alguno de esos vocablos, está imponiéndole al texto algo que no lo tiene ni en español, ni tampoco lo tiene en el original. Básicamente, lo que nosotros tenemos en la lengua hispana es lo que se refleja del original. Y como señaló el doctor del Valle, no se habla de la palabra ley, Torá, no está allí. Y no está la palabra mandamiento. Es decir, sábado, domingo, mandamiento, ley, no están. No están. Y eso sería una incorrecta investigación exegética. Para eso hay un término específico que ya señalamos y es eisegesis. Es cuando usted le quiere añadir de afuera una interpretación, una connotación que no existe en el original. Por lo tanto, le hablamos a nuestros colegas en el área de las ciencias y disciplinas bíblicas, por favor, no le pongan al texto lo que el texto no tiene. La labor nuestra es encontrar en el texto e inferir del texto la interpretación, pero a partir de los elementos que surgen del texto. Y lo que vamos a tratar de ir discutiendo y quizás compartiendo con ustedes en este procedimiento de diálogo hermenéutico, interpretativo, bíblico, revisando las fuentes bíblicas, etcétera, justamente subyace allí, que es una parte de la disciplina que nosotros trataremos de ver. Este aspecto es muy determinante y quiero decirles que este punto es rico en sí por el hecho de que nosotros debemos generar una didáctica en un programa como este, de cómo debemos hacer una interpretación apropiada. No podemos ir a poner algo que no está en el texto y luego dar una interpretación basado en lo que nosotros pusimos para poder luego leer el texto lo que nosotros hubiéramos querido leer. Y ese no es el propósito, porque definitivamente ese es un elemento, como lo señaló el doctor del Valle, es un propósito distorsionado. Cualquier institución, iglesia, movimiento religioso que intente hacer eso está poniendo una inferencia y luego generando una interpretación a partir de una inferencia. Por esa razón vamos ahora a entender esto. Opiniones. Vean ustedes, el apóstol Pablo dice, recibid al débil de la fe, pero no para discutir sobre opiniones. Y ahora comience a pensar, el sábado, el mandamiento de Dios en la ley, ¿es una opinión? ¿Podemos, pastor, poner al sábado en la misma línea de una opinión, de un punto de vista? La categoría es otra. El sábado es un mandamiento. El sábado es un mandamiento. ¿Qué significa un mandamiento? Un mandamiento es un principio que se aplica a todas las personas en todas las épocas. Es uno de los principios del reino de Dios. Por lo tanto, aquí nosotros nos encontramos que al no estar representado el mandamiento, el problema que se estaba planteando en la epístola a los Romanos y en Romanos 14, que es lo que nuestro amigo nos pregunta, es sobre el plano de opiniones, puntos de vista. Simplemente eso.
Se está hablando aquí de tener mucho cuidado en no entrar en una disputa grande en cuestiones de opiniones con el débil en la fe que está entrando a la iglesia, ser hospitalario con él, pero a la misma vez clarificar, es nuestra responsabilidad ahora, clarificar que simplemente eran opiniones. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, con nuestros amigos y quizás utilizamos algunos términos teológicos, vamos quizás a aclarar un breve diccionario de términos aquí para que podamos seguir adelante bien, ¿no es cierto? Exégesis y exégesis. Exégesis significa extraer de la Biblia a partir de lo que está en el texto. Eisegesis, es decir, el mismo vocablo anterior con eleis, es un vocablo inventado por la teología que significa infundir en el texto elementos que están en la cultura del intérprete o lector bíblico, pero que no están en el texto, de manera que el texto se relea a partir de la perspectiva del autor. Sí. Voy a clarificar. Del lector. Uno de los problemas que tenemos cuando uno es un leyente ocasional de la Biblia es que no capta todos los elementos que son importantes. Pero otro problema que confrontamos cuando la persona es un poco más estudiosa de la Biblia es que a veces sus presuposiciones se las quiere imponer al texto y no deja, explorando realmente lo que dice el capítulo y cuál es la intención del autor, que sea debidamente interpretado lo que él dijo. Aquí, a prima facie, a primera instancia, pareciera que está hablando de una cosa, pero en realidad ya clarificamos que ciertas palabras claves no aparecen ahí, así que realmente todo estriba, como bien dijo el doctor y el pastor Escarone, recibir al débil en la fe. Aquí es cuestión de entender que Pablo va a desarrollar la parte de sin criticar y distraerse en opiniones. Esa es realmente la parte neurálgica de lo que aquí se va a discutir. Y cuando habla de opiniones, quiero decirle que si usted está cerca de alguna biblioteca que cuenta con volúmenes, etcétera, usted puede ir al Theological Dictionary of the New Testament, diccionario teológico del Nuevo Testamento, al volumen 2, la página 93 a 98, corrijo, 93 a 98. Y usted busque la palabra dialogismon y usted se va a encontrar con que allí dice es discusión, es argumento, es opinión, tiene que ver con punto de vista. En algunas ocasiones aparece como decisiones humanas, malas decisiones, etc. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí y está usando esa palabra, usted ya inmediatamente se da cuenta, el original no está hablando de mandamientos, no está hablando de ley, no está hablando del sábado, no está hablando de domingo. Por lo tanto, alguien está imponiendo allí algo. Y yo quiero decirle, amigos teólogos que han usado ese método, corríjanlo, no es propio, no es debido. No es correcto hacer una exégesis imponiendo al texto algo que el pasaje bíblico no tiene y luego leyendo y concluyendo a partir de una interpretación en la cual le han dictado al texto los elementos de la cultura contemporánea y las prácticas de instituciones religiosas que quieren que el texto se lea de ese modo. Lamentablemente es mala exégesis. De ese modo no se puede entender la Biblia. De ese modo nosotros no podemos encontrar la verdad que el texto nos plantea. Y la verdad que el texto nos plantea es una que puede ayudar a la iglesia a solucionar problemas que se están planteando dentro del corte contemporáneo, que si nosotros no los vemos y los tapamos, no va a poderse generar comprensión a partir de lo que realmente estaba. Y ese es el propósito del Señor, al inspirar al apóstol Pablo a plantear este texto. Por otro lado, si usted lo que hace es seguir esta mala exégesis que algunos han querido adjudicarle al texto, es como si estuviera cazando espantapájaros, buscando cosas que realmente no están ahí, no tienen ni la vida ni el color,
que presenta la santa palabra de Dios. El otro elemento, el segundo, ustedes observen que en el texto se habla de comidas y de abstención de alimentos. Vean ustedes, Romanos 14, versículos 2 y 3, porque uno cree que se ha de comer de todo, el otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Ahora, cuando el apóstol Pablo está hablando aquí, no crean ustedes, no vayan a pensar que el apóstol Pablo está dando una licencia apostólica a, digamos, que las personas dejen de lado la ley de Moisés o los principios que fueron dados en el Pentateuco en relación con tipos de alimentos. Esto sería también otro error, porque sería imponerle al apóstol Pablo algo que él mismo estaría diciéndole a los romanos, una licencia que les está dando el apóstol Pablo que él para sí mismo no toma, que ninguno de los apóstoles de la era cristiana para sí toma. Ustedes se van a dar cuenta en este aspecto. En resumen, lo que el texto aquí nos ofrece y que se plantea son opiniones humanas que generan una controversia, y dicha controversia está centrada en prácticas de días, comidas, abstención de comidas en ciertos días. Y es muy interesante analizarlo de esa perspectiva. El doctor Raúl Dederen escribió un muy buen artículo sobre este punto. Se llama On Esteeming a Day Better Than Another. Estimando un día como mejor que otro, doctor Del Valle. ¿Conoció usted al doctor Dederen, supongo? Tuve la oportunidad de tomar materias con él. Es un hombre que le gusta analizar a profundidad la palabra de Dios. Amigos, usted está en 3ABN Latino, está en el programa de Respuestas Bíblicas. Estamos discutiendo aquí, intercambiando información bíblica, en buenos términos discutiendo un término apasionante que es Romanos 14. Estamos viéndolo punto por punto y usted puede participar del programa. Escríbanos a 3ABN Latino, CO Respuestas Bíblicas, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois 62896. Y también puede llamar, estando aquí en territorio continental, 618-627-7021 o 1-800-752-3226. Y puede también escribirlos por el email a rb@3abnlatino.org. Y seguimos con nuestro planteamiento. El doctor Dederen, al escribir este artículo, sugiere como uno de los elementos de ayuda que nosotros comparemos una fuente extra bíblica. Y es uno de los más tempranos documentos que nosotros encontramos dentro de lo que se podría llamar el sector paralelo al sector canónico. Lo que voy a citar ahora, vale la pena que usted conozca, no es una fuente canónica, es decir, no es una fuente que esté reconocida su inspiración, aceptada dentro del concierto de libros de la Biblia. Es decir, es lo que algunos mal llaman apócrifos y que se puede conocer quizás como deuterocanónico u otros libros que están al margen de las escrituras del canon. Se lo conoce como la Didaqué o Didaché también. Usted lo va a poder encontrar en español y en inglés, y si usted entra en el internet, en Google, usted va a poder encontrar incluso el mismo documento y lo puede leer. Es Didaché 8, los versículos 1 al 2, y ve lo que dice allí. Este es un documento que de paso, cuando usted lo tiene que ubicar dentro del plano histórico, algunos que lo ponen en una fecha temprana lo ubican en el 50, otros lo extienden hasta el 125 aproximadamente después de Cristo. Y básicamente dice el texto lo siguiente: pero no ayunéis con los hipócritas, porque ellos ayunan el segundo y el quinto día de la semana. Más bien, ayunad el cuarto día y el día de preparación, es decir, el viernes, etcétera, etcétera. Es decir, acá se estaba presentando un problema y es luminosa la conexión que establece el doctor Dederen sobre este punto porque nos aclara este aspecto. ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido aquí? Ubíquense lo siguiente. Roma en ese tiempo era
la capital del imperio. Era algo así como la New York de esos días, la Nueva York de esos días. Y concentraba la atención de muchos súbditos del imperio. Y facciones dentro del mundo judío que tenían corrientes de disputas, de preferencias teológicas, a las cuales Pablo bien puede llamarlo opiniones, porque los exenios, por ejemplo, tenían un calendario diferente del de los fariseos. Y nosotros encontramos que el calendario fariseo y el exenio chocaban en esto, y durante esos días de la semana se abstenían de ciertos alimentos. Cuando usted va a la Biblia, descubre en el Evangelio de Lucas que aquel publicano y fariseo que estaban orando en el templo, el fariseo oraba al Señor y le decía: ayuno 2 veces a la semana. Y ese era el punto. Algunos en el grupo de los fariseos, al convertirse al movimiento cristiano, chocaban con los días de ayuno que tenían los exenios y entonces se abstenían de ciertos alimentos, y ahora dentro de la iglesia cristiana se generaba una disputa innecesaria, un problema que el apóstol Pablo no está considerándolo de importancia. Y entonces les está diciendo a unos que son fuertes en la fe que los reciban a los otros en la fe. Pero les dice: háganlo, pero no para discutir sobre opiniones. Estos no son mandamientos. Los mandamientos de Dios no se discuten. Los mandamientos de Dios no los abroga el Señor Jesús, porque claramente lo dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. El Señor Jesús estableció claramente en su palabra que Él vino para cumplir, no para abrogar, y eso usted lo puede encontrar en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, versículo 17. ¿Algún comentario más, doctor Del Valle, sobre este punto? El punto está aclarecido, ya que ahora la persona tiene un referente histórico que también puede ser una referencia primaria. Esa referencia primaria, el didaje o el didaqué, nos permite a nosotros entender un poco mejor cuáles eran las partes en conflicto y que realmente era más bien su interpretación, su tradición de hombre la que estaba en conflicto. Aquí nos plantea quizás como elemento aleccionador que en la iglesia nosotros no debemos idolatrar tradiciones y no debemos hacer de ellas, tradiciones humanas, centros de lucha. Más bien, desde la iglesia tenemos que generar la instrucción al mundo para que la iglesia brille en el mundo, y en las tinieblas del mundo pueda resplandecer la luz que viene de la palabra de Dios. Y queremos aclarar que en la antigüedad hay dos constituyentes. Uno es el mundo judío, que se convierte al movimiento de Jesús, que se llamará cristianismo, y otro es el mundo pagano, que se convierte al movimiento de Jesús, que conocemos como cristianismo. Ese mundo judío tenía muchos partidos políticos, ideológicos, religiosos. Estaban los fariseos, y después descubrimos, gracias a la arqueología, que existían los esenios, y gracias a las cuevas del Qumran entendimos un poco mejor la gran diferencia que había entre unos y otros. Así que todos esos elementos arqueológicos y todos esos elementos históricos arrojan luz sobre lo que le estamos diciendo que es la verdadera interpretación de este pasaje, aclarada ya desde el primer versículo y contenida a lo largo del capítulo en referencia a ese primer versículo. Y vale la pena que recuerden ustedes, discípulos del Señor, venían de raigambre farisea, algunos celotes. Es decir, no sería extraño que se hubieran convertido exenios, no sería extraño que hubiera habido de la corriente apocalíptica, y no hubiera sido extraño que hubiera saduceos entre ellos, porque incluso los escribas vinieron a escuchar
al Señor Jesús y posiblemente algunos se convirtieron. Recordemos el caso de Nicodemo. Tenemos el relato bíblico que dice en la triple tradición de los tres evangelios que muchos fariseos se convirtieron una vez que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario y vieron que el templo, el velo fue rasgado de arriba para abajo y hubo un terremoto. Ahí ellos empezaron a entender que realmente el evangelio que se transmitía a través de Jesús es el evangelio eterno. Sabemos por revelación bíblica, y usted lo puede encontrar, el caso de Nicodemo, que vino a dialogar con el Señor, y luego le habrá de revelar a Juan el diálogo que hubo uno a uno con el Señor Jesús allí en Juan el capítulo 3. Sabemos el caso de José de Arimatea. Sabemos el caso de la esposa de Pilatos. Es decir, el mensaje cristiano temprano golpeó la puerta de las ciudades y atrajo definitivamente la atención de aquellos gobernantes que estaban en el poder. La historia paralela, es decir, ya historia, esto que mencioné es Biblia, la historia paralela nos va a decir a través de Flavio Josefo que va a dar y rendir de paso información acerca del Señor Jesucristo, y fuentes romanas habrán de citar la existencia del mundo cristiano. Por lo tanto, no es extraño que sectores intrajudeos se hayan volcado luego de la destrucción de Jerusalén, luego del impacto que el mundo judío tuvo, y que hayan entrado dentro de la iglesia cristiana con sus tradiciones, con sus puntos de vista, y el apóstol Pablo está buscando generar unidad dentro del pueblo de Dios para que esa unidad pueda resplandecer la verdad de la iglesia en ella y así llegar al mundo. Vamos a tocar y a pasar nuestra segunda pregunta. ¿Estamos listos, pastor, para nuestra segunda pregunta? Nos dice la señora Judith Arauz Gutiérrez, nos está escribiendo desde Nicaragua. Un saludo muy especial a los hermanos y amigos de Nicaragua. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de visitar Nicaragua, de visitar León, estuvimos allí, esos dos lugares. Esa es la tierra de uno de los grandes poetas latinoamericanos. ¿Quién no ha leído, pastor, a Rubén Darío? Le llaman el veneno divino. Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, él decía que todos luchamos contra o a favor de Rubén Darío, porque todo gran poeta tiene que leerlo y extrae siempre algo de él. Era un aire suave de pausados giros. Sí, Rubén Darío decía en una de sus estrofas poéticas, él decía en uno de sus versos: la patria chica se lleva grande en el corazón. Qué hermoso. Ahí está en Managua, capital de Nicaragua, la tumba de Rubén Darío. Qué pluma, qué escritor, qué contribución a la literatura hispanoamericana que se realizó a partir de allí. Ustedes deben estar, hermanos de Nicaragua, orgullosos de poder tener a alguien tan importante, una pluma tan bella, tan elegante, porque esa es la característica, la elegancia de la escritura y descripción con que genera la poesía, con una métrica inigualable, esplendorosa, Rubén Darío. De la tierra de Rubén Darío nos llega y nos escribe Judith Arauz Gutiérrez, dice: ¿es cierto que la iglesia está apoyando el recasamiento de miembros? Lo pone entre comillas, ¿no es cierto? Porque la palabra de paso no está en la Real Academia Española, de miembros que se divorcian y se vuelven a casar. ¿Y cuál es la posición de la iglesia en cuanto a la vestimenta de las damas que usan pantalón, se maquillan, cortan el pelo muy corto? Gracias, bendiciones. Yo preferiría empezar por la segunda parte. Oh, está bien. Y después pasamos a la primera. En cuanto a la vestimenta. Pastor, tenga cuidado, las damas lo van a estar escuchando. Sí, en cuanto a la vestimenta, el principio es la modestia. Ahora,
por sus frutos los conoceréis. No juguemos con el principio de modestia para utilizarlo tan flexiblemente que lo desacreditemos. La modestia es un principio que tiene que ser cautelosamente aplicado. Voy a poner un ejemplo. Una persona que venga a la iglesia, que esté acostumbrado a usar pantalones, de repente ve que en la iglesia las otras damas no lo usan, a la larga se va a dar cuenta que no es apropiado, ve una diferencia entre el mundo y la iglesia. Y finalmente va a querer armonizar con lo que ve, porque ve esa gran diferencia entre el mundo y la iglesia. Pero si la persona llega a la iglesia y no ve diferencia entre el mundo y la iglesia en la vestimenta, no se va a sentir motivado a hacer un cambio en su vida. Con esto lo que queremos decir es que la iglesia debe tratar en todos los aspectos de la vida, estar a un nivel mucho más elevado que el mundo, para así ofrecer una diferencia, una variante al mundo. Si la iglesia está al mismo nivel del mundo, entonces no hay ese contraste. Claro, el principio sigue siendo modestia, pero dentro de la modestia hay que ser muy prudentes. Hay algo interesante y esto no surge, lo que voy a decir ahora, no surge de un manual de iglesia, no surge de ninguna regulación, un artículo de fe, nada por el estilo. Pero el año pasado, en el condado donde vivo en Michigan, me envió una carta para participar de ser jurado. Y cuando se convoca, definitivamente como ciudadano de este país, usted es invitado a ser jurado. Es uno de los derechos de la ciudadanía y de los deberes de la ciudadanía. Y nos mandaron una carta de cómo debíamos vestir y cómo debíamos presentarnos. Y nos daba las ilustraciones, es decir, no solamente nos decía cómo, sino que lo ponía con ilustración. Pero hubo algo que me llamó mucho la atención. Y lo que ponía allí, dice, use este tipo de atuendo, el caballero debe usar camisa, corbata, debe estar correctamente afeitado, peinado, etc. Debe vestir así, 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 así. Y entonces decía al final, en el sumario, vista como para ir a una iglesia. Interesante. O por lo menos importante y significativo. Cuando vi eso, no pude menos que ir a la iglesia, porque teníamos un issue en una iglesia, y decirles, miren, el mundo espera que nosotros, que estamos en la iglesia, demos un modelo de balance de lo que es apropiado, de lo que es correcto en cuanto a vestir y presentarnos. Este es un tema sumamente sensitivo. Hasta ahora es una de las preguntas más sensitivas que hemos encontrado en estas charlas sobre respuestas bíblicas por las connotaciones sociales que implica este tema. Así que como tema sensitivo voy a decir lo siguiente. Es prudente que le enseñemos a nuestros hijos desde pequeño modestia, a vivir apropiadamente y a vestir apropiadamente en todo lugar, incluso cuando van específicamente a la iglesia. Sin embargo, cuando una persona llega nueva a la iglesia, quizás llega sin ese bagaje, sin ese trasfondo, sin esa subcultura religiosa que le ayuda a ubicarse. Y por lo tanto, es importante que esa persona llegue y vea el contraste. No que usted se lo señale inmediatamente, tiene que darle espacio a la persona a descubrirlo, a explorar y a entenderlo. Y poco a poco la persona irá comprendiendo que realmente no es necesariamente la forma de vestir.
Además, Judith, quizás algo práctico, en los boletines que entregamos en la iglesia cuando le damos la bienvenida a las personas, sería muy bueno poner no solamente las características que va a tener el orden del culto, y lo sugerente sería que haya un culto ordenado, es decir, que haya una secuencia visible que esté, digamos, en armonía con lo que dice las Sagradas Escrituras, sino también quizás un aspecto práctico, algún tipo de sugerencia sobre el tipo de indumentaria que se espera que las personas que están en la iglesia deban tener. Yo creo que ese tipo de aspectos pueden solucionar un poco esas tendencias que a veces las corrientes sociales pueden llegar a tener y que pueden generar algún tipo de choque dentro de lo que es iglesia y cultura contemporánea. Porque no olvidemos algo, estamos en el mundo para dar testimonio, pero no para echar de la iglesia a aquellos que quizás no llegan por primera vez exactamente vestidos como nosotros esperamos. Y debemos tener la cortesía, la amabilidad cristiana de instruir, de capacitar, de hablar, de explicar las razones por las que hacemos o no hacemos algunas cosas. Alguna vez, en medio de mis actividades en América Latina, un grupo de estudiantes me invitó a ir a dar testimonio a una congregación que no pertenecía a nuestra iglesia, y con gusto fui. Y como yo había sido invitado por ellos para hablar, los invité a venir, lo que no esperé, pastor, que vinieran. Y nada menos la directora de ese movimiento, una señora muy simpática, muy amable, se presentó dentro de la iglesia y apenas vi que venía, detecté que se iban a presentar algunos problemas para los diáconos y especialmente las diaconisas de la iglesia, porque los pantalones eran ajustados, porque la indumentaria era un poquito secular, ¿no es cierto? Y el shock que se iba a presentar estaba allí. Los hermanos en la zona donde ocurrió esto tuvieron equilibrio y entendieron el punto. Y definitivamente no solamente abrimos una escuela sabática para este grupo, sino que ellos comenzaban a venir y reservaron en la universidad donde yo estaba en ese entonces un lugar para que nosotros pudiéramos atenderlo. Y yo creo que esta puede ser quizás, Judith, una idea, ¿no es cierto?, de cómo poder atender algunos de los problemas que se nos presentan hasta que las personas están definidamente en esa dirección. Pero sí, debiéramos en la iglesia vestir con respeto. Algunas personas en algunos seminarios normalmente uso saco y corbata, y algunos americanos a veces son elásticos. Cuando voy me dicen, pastor, ¿por qué no usa algo más casual? Le dicen en inglés. Y les dije, porque en mi cultura la indumentaria significa respeto por la persona y respeto por el auditorio. Y es una señal de respeto. Sí, sí. El divorcio y el nuevo casamiento, el recasamiento que dice Judith. Vamos a hablar acerca del divorcio. De hecho, ese es un tópico que es muy importante. Posiblemente tengamos que volver a tratarlo. Definitivamente, abran sus Biblias y revisen Deuteronomio 24:1, revisen Deuteronomio 24:3, revisen Mateo 5:31, vea Mateo 19:7, Marcos 10:4. Quiero decirles algo. Cuando vamos a la Biblia, una institución, cuando vamos a Génesis 1, nosotros allí nos encontramos con 3 instituciones que están claramente reflejadas en las Sagradas Escrituras. Esto es Génesis 1, Génesis 2, encontramos que la creación, un Dios creador. El otro aspecto que encontramos es el sábado. Y el tercer punto, institución que nosotros encontramos, es el matrimonio. Génesis 2, 24. ¿Qué dice allí el texto? En Génesis 2, 24, que es repetido luego en Mateo 19, se encuentra la primera pareja. Esta primera pareja que conocemos como Adán y Eva,
aparece de la siguiente manera. Entonces Adán exclamó, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del varón fue tomada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Y Adán y su esposa estaban en el huerto del Edén. Es decir, lo primero que nosotros encontramos en la Biblia en relación con este punto es que sí, que existe el matrimonio. Y que definitivamente el matrimonio está al principio como una institución sagrada y establecida. No hay en el relato del Génesis divorcio y no hay lugar en el plan original a divorcio. El divorcio, sin embargo, está contemplado en la Biblia y las primeras veces que aparece, en realidad, no sabemos cuándo aparece el divorcio en la historia, pero lo encontramos en la ley de Moisés. El Señor Jesús hace referencia y dice el primer texto que mencionamos hoy, Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber aliado en ella alguna cosa, dice, indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esta es posiblemente de las primeras referencias bíblicas que nosotros encontramos a la separación o el divorcio. Y el Señor Jesús hace referencia a este aspecto. Mateo capítulo 5. Sí, bueno, yo tengo Mateo capítulo 19. Correcto. Versículo 7 en adelante, dice, le dijeron, entonces, ¿por qué Moisés da carta de divorcio y despide? Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón, o sea, por la dureza del corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras esposas, pero al principio no fue así. Por eso os digo, el que se divorcia de su esposa, a no ser por fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Es decir, en el periodo del Señor Jesús, las escuelas de Shammai y Hillel discutían mucho acerca de estos aspectos. Y quiero decirles algo, y vale la pena que ustedes lo conozcan. Se había tornado incierto este aspecto, y por esa razón, lo que leyó el pastor Eric del Valle fue el énfasis del Señor Jesús, la dureza de vuestros corazones. Yo quiero decirles algo, el divorcio es contrario al plan de Dios. Vale la pena que lo sepamos y vale la pena que entendamos este aspecto. Es muy doloroso encontrarnos en una sociedad en la cual está afectando e irrumpiendo dentro de la vida cristiana con sus modas y tendencias. Vamos a analizar bien la situación. Dios inventa el matrimonio. Él inventa el que el hombre tenga una experiencia con una mujer, un matrimonio heterogéneo, y que esa experiencia sea única, íntima, y forme una unidad única y íntima especial para esa pareja. Únicamente entonces, por causa de fornicación, es que permite el que sea considerado el divorcio. Eso es lo que Jesús dice a los discípulos. En otras palabras, Dios une al hombre y la mujer para que se separen de sus padres, se separen de sus padres emocionalmente, se separen de sus padres económicamente, e incluso se separen de sus padres geográficamente a la larga, y ellos formen un nuevo nicho, un nuevo núcleo, una nueva historia juntos, y de ellos, por la gracia de Dios, pueda formarse una familia. El propósito de Dios es construir, unir, no es dividir y destruir. Vale la pena, sin embargo, que hay muchas personas que están mirando quizás este programa y están preguntándose, bueno, ¿qué hacemos en mi caso? Mi situación es diferente. Quiero decirles algo, el manual de la Iglesia Adventista, a partir de la página 148 del manual en inglés,
tiene toda una sección que analiza este fenómeno, pero lo primero que plantea es el matrimonio, las características del matrimonio. Y cuando revisamos las características del matrimonio, el matrimonio debe estar conforme a las características de la Biblia. Hay tres grandes decisiones en la vida. Una posiblemente es cuál va a ser mi fe, la decisión de la fe. La segunda es en qué voy a desempeñarme, es decir, mi profesión. Pero la tercera es con quién me voy a casar. Y esas tres grandes decisiones nos van a acompañar por el resto de nuestra vida prácticamente por siempre. Es muy difícil que nosotros estemos alterando algunos de esos aspectos. Y estos aspectos son importantes, doctor Del Valle. Eso es así. Esto es lo que hay que tener en cuenta cuando uno está analizando este tema. De hecho, Jesús continúa diciendo en Mateo capítulo 19, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su esposa, no conviene casarse. Entonces él respondió, no todos reciben esta enseñanza, sino a quienes se les es dado. Y es importante que nuestros amigos televidentes sepan que la Biblia, la Escritura, reconoce que el adulterio, el abandono de parte del cónyuge, la fornicación, Mateo 5:32, Primera de Corintios 7:10 al 15, son causa de separación. Pero también debemos entender que no hay una directa enseñanza en las Escrituras en relación con un nuevo matrimonio, básicamente. La instrucción que surge de la palabra de Dios es para que sus hijos sigan el plan del Creador de Génesis, el capítulo 1. El divorcio viene como consecuencia del pecado. Y definidamente es el pecado que está afectando a nuestra sociedad y de allí esa escalada social que nosotros estamos teniendo en algunos aspectos que está afectando a la iglesia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por habernos permitido dialogar acerca de estos aspectos que son tan importantes definidamente para nuestra sociedad, para nuestros hogares, también para nuestras iglesias y que nos ayudan a elevar nuestra visión y mirar la Biblia como el centro de nuestra esperanza. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos.